9 de la mañana, 21 minutos. Es momento de recibir a la senadora nacionalista Verónica Alonso en el marco de este ciclo de charlas con precandidatos que estamos recibiendo aquí en Arriba Gente para conocer, bueno, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Les damos los buenos días y bienvenida sí, a Verónica Alonso. Muchísimas gracias, Lorena, gracias, Danilo, gracias, Humberto. Un gustazo estar acá. Ayer recibíamos al politólogo Botinelli, que bueno, presentaba los últimos datos de su trabajo a propósito de la interna del Partido Nacional, que la situaba usted con un 4% de intención de voto. ¿Qué opinión le merece este esquema que se ha armado con estos últimos datos? Primero, nosotros venimos trabajando con muchas ganas, profundamente entusiasmadas, sobre todo por el respaldo que sentimos en la gente. Las encuestas, a mí no me gusta criticarlas cuando me van mal, o por lo menos lo que dicen los números, o apoyarlas si me dan un número positivo. No creo en esa, ¿no?, que algunos políticos muchas veces denostan las encuestas cuando los números no les son favorables. Son números, como todas, yo lo he dicho muchas veces, las encuestas son fotografías, ¿no?, del momento, pero el número de verdad es el último domingo de junio. Y si quieren hablamos el último domingo de junio, el 30 de junio, que son las elecciones internas. Las elecciones internas el voto es muy volátil, es una elección que no es obligatoria, es voluntaria, y por lo tanto, hoy pueden decir una cosa, miren lo que pasó en la elección anterior. Todo parecía indicar que había un favorito y sin embargo resultó ser otro. Entonces, las tomo, pero nosotros seguimos en nuestro trillo. En la elección intensificar pasada, acciones, por ejemplo, como es una foto del hoy, usted dijo. Nosotros seguimos con la misma forma que lo hicimos durante las últimas tres campañas. En la elección pasada, y te voy a dar algo que nos pasaba, en la elección pasada apostaban algunos, y también a veces algunos compañeros, apostaban que algunos otros nos triplicaban y que nos duplicaban. Y nosotros seguimos en nuestro trillo sin que nada nos sacara del camino. Y a veces eso es lo que muchas veces buscan, ¿no? Distraernos, tratar de desmoralizarnos. Y nosotros estamos con muchas ganas, porque creemos, además, yo estoy convencida que yo represento dentro del Partido Nacional, también dentro del sistema político, algo diferente. Y muchas veces hay resistencias a esas cosas, porque también a veces esas cosas de querer no hacer más de lo mismo, ¿no? Hasta ahora todos han hecho más de lo mismo. Nosotros queremos hacer justamente, y esto tiene que ver con algo que puede generar resistencias adentro del propio partido, y es decir las cosas que vamos a hacer, hablar con la verdad. Y en esto muchas veces todos están tratando de mantenerse en su lugarcito, de cuidar su silloncito, de no salir de la zona de confort, ¿no? Todos quieren, bueno, ahí el status quo, mantener el status quo. Que una mujer en un partido como el mío, en 183 años de historia, se haya animado a desafiar liderazgos masculinos, no es un tema menor. Hay resistencias culturales y hay resistencias también entre los propios hombres, porque tiene que ver con quién detenta el poder. Hasta ahora, la torta del poder la han repartido y se han repartido más o menos los mismos. Nosotros queremos justamente romper ese esquema en el que durante muchos años siempre han estado los mismos. Por eso es que estamos en este camino y por eso es que no vamos a desistir en este camino. A propósito, ¿cómo ha tomado las críticas que se le realizan sobre esos paralelismos que se trazan de algunas ideas o algunos dichos o frases con Jair Bolsonaro? Que hablar con la verdad genera ruidos. Yo no comparto quizás algunas de las frases o de las reflexiones que hizo hoy el presidente de Brasil, pero sí en otras, sí comparto. El tener mano dura contra la delincuencia es parte de nuestras propuestas, y que a veces los paralelismos, no sé si es bueno o malo, yo estoy convencida de que hay que llevar adelante un cambio. Yo quiero cambiar este país. Y el cambio no es un cambio gradual, no es una evolución, es un cambio. Yo creo que la gente lo que quiere es cambiar.
durante 15 años, los últimos 15 años, se han cometido demasiados abusos, ¿no? Y llegó el momento de decir, bueno, señores, hasta acá ya está, se les fue la mano. Vamos a cambiar. Y ese cambio genera, vuelvo a decir lo que decía hace un rato, a veces a uno nos señalan y dicen, bueno, esto que dice se parece a reaccionarios, a la derecha, que le pongan la etiqueta que quieran. Yo lo que quiero es transformar al país, quiero cambiar y cambiar cosas que en algunos pueden doler. ¿Y a qué me refiero? Una de las plataformas o dentro de los ejes de nuestra campaña, quizás el que tiene más peso, tiene que ver con la economía, pero la economía del bolsillo, ¿no? La economía de lo que duele. Y es para poder aflojarle el bolsillo al que trabaja, al que produce, es primero que nada atacar al Estado. Atacar al Estado necesitamos hacer una reforma profunda del Estado, algo que todos han hablado, ¿no? La madre de todas las reformas, Mujica, que lo iba a hacer y después dice no me dejaron. Necesitamos tener el coraje y la valentía de reformar el Estado de una vez por todas. Es el aparato más ineficiente, burocrático, o es un elefante, cada vez es un elefante cada vez más gordo, pesado, lento, que está apoyado sobre las espaldas de los que trabajan, de cada uno de ustedes, de cada uno de los que están mirando del otro lado. Entonces, ¿por qué todos miramos para el costado a eso? ¿Por qué nadie se anima a tocar donde hay que tocar? Porque siempre es más fácil tocarte el bolsillo a vos, o al del otro lado. Y achicar pero el no, peso del Estado, por ejemplo, tocando qué achicar el resortes. peso del Estado es no tomar más funcionarios públicos. Necesitamos parar, frenar con el ingreso de funcionarios públicos. Se hizo en un momento en nuestro país, durante el gobierno del presidente Valle. Sí. Tenemos 300.000... Pero entraban por la ventana después, ¿no? Se buscaban vericuetos para que ingresaran por la ventana. Bueno, pero necesitamos frenar. Tenemos 310.000 vínculos con el Estado y eso sigue creciendo. Entonces, frenemos, para empezar a nivelar las cuentas públicas, frenemos el ingreso de funcionarios. Cortemos con algo, miren, revisando los números y haciendo números con el equipo, hay más de 2.500 o más cargos de confianza. Eso representa aproximadamente 7 millones de dólares al mes. No podemos cortar, puede parecer poquito para el número, pero cada uno de esos números hacen la diferencia final. Terminemos con la inamovilidad. Una de las cosas que creo que hay que terminar es con la inamovilidad de los funcionarios públicos. No es lo mismo el que hace las cosas bien que el que hace las cosas mal. Hay que recortar, yo creo que hay que recortar con muchos de esos abusos oficinas públicas. Tenemos que mirar, y lo hemos estado viendo ahora cuando presentemos cada una de estas propuestas con sus números y su justificación y argumento, porque no alcanza solamente con hacer propuestas buenas, bonitas y baratas como se hacen en este tiempo, sino concretas, posibles y realizables. Oficinas públicas que son oficinas espejo, está lleno en el Estado. Que en un departamento, por ejemplo, y me voy a un ejemplo, en la Agencia Nacional de Viviendas, para hacer un trámite tenés que hacer el mismo trámite en la Agencia Nacional de Viviendas con una cantidad de funcionarios que en el Ministerio de Vivienda. Hoy en el Banco Hipotecario. Entonces, ¿por qué hay oficinas espejo en todo el Estado? Analicemos eso, racionalicemos, seamos eficientes y achiquemos el Estado. Necesitamos achicar el aparato del Estado, porque si no, vamos a seguir alimentando, lamentablemente. Aparte, en otros países, cuando uno mira lo que pasa en otros países, lo han podido hacer. Se ha podido hacer. Si otros países lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? No lo podemos hacer o no se ha hecho porque no se han animado, no han tenido el coraje a agarrar ese aparato ineficiente. ¿Eso quiere decir que vamos a terminar con los funcionarios públicos? Bueno, pero es comprarse un lío grande contra todos los funcionarios públicos, ¿no? Contra todos los gremios estatales. Bueno, pero habrá que asumir, y esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que saber que nos vamos a enfrentar, que tiene que ver con los sindicatos. Los sindicatos tienen bloqueado a este aparato del Estado, pero también al país. Entre otras cosas, porque se han olvidado de cuál es su función. Los sindicatos, y esto es algo que sé que genera alergia en algunos,
Se han olvidado de cuál es su función. Yo defiendo el papel de los sindicatos peleando por lo que tienen que pelear, por los derechos laborales, por sus reivindicaciones salariales, cuando corresponde. Pero hoy, ¿qué hace el PIT-CNT, por ejemplo? Haciendo una contracampaña para la campaña de Vivir sin Miedo. ¿Esa es la finalidad del PIT-CNT? ¿Por qué no hace una contracampaña a ver por qué se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo? ¿Qué están haciendo con todas las uruguayos y uruguayas que han perdido su trabajo y que hoy no saben qué va a pasar, no saben qué va a pasar mañana, pasado, el mes que viene? Entonces, los sindicatos han perdido su finalidad, su función, y una de las cosas que creo es que vienen bloqueando gran parte de la iniciativa pública y privada, del aparato productivo del país. Una de las cosas que yo he dicho, que si mañana la ciudadanía me elige para ocupar el primer lugar, pero así no fuera, en un lugar del gobierno, la primera decisión que tomaría o que haría o que impulsaría para que se tome es terminar con la ocupación de los lugares de trabajo. El decreto presidencial que permite la ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga es inconstitucional. Atenta contra la iniciativa, contra el emprendimiento, pero además es incongruente porque se permite o está establecido en lo privado, pero no en lo público. Entonces, señores, esa diferenciación creo que no es justa. Los uruguayos queremos que la economía, que el bolsillo ese de pasar, ¿no?, llegar a fin de mes, esté mucho más flojo, podamos disponer de lo que tenemos que disponer y que no nos pongan todos los días más impuestos, producto de que hay que sostener un aparato totalmente ineficiente que ha sido manejado de manera ineficiente. ¿Saben otra cosa que hay que hacer? Terminar con políticos que ocupan lugares por cuota política, por amiguismo, y manejan los dineros públicos mal. Por eso nosotros hemos hablado de, por ejemplo, ANCAP, el caso quizás más paradigmático de estos últimos años. Además de terminar con el monopolio de ANCAP y que se abra la competencia, tenemos que poner gente por idoneidad, por profesionalismo, por capacidad, y no políticos incapaces que nos han llevado a perder millones de dólares a todos los uruguayos. Esto que usted dice de los políticos me lleva inevitablemente a un tema que me da la sensación a veces nos sumergimos los uruguayos como si fueran modas. Cuartos de hora le llamo yo. Hay cuartos de hora para todo. Es una percepción absolutamente subjetiva. Siento que hubo un cuarto de hora para la importancia que en los partidos políticos tenían las mujeres en nuestro país. A ver, hace algunas semanas atrás, unos meses atrás, parecía que ningún partido político podía renunciar al hecho de tener en su fórmula presidencial una mujer, ¿no? El que lo hiciera le estaba dando poco menos que herramientas para vencer al otro. Siento que ahora eso se ha perdido. Es más, miro el espectro político y con 9 partidos habilitados, como nos dijo Penco el otro día, ¿no? Sí. Hay 2 mujeres precandidatas a la presidencia. ¿Eso le resta posibilidades? ¿Ve eso como un cuarto de hora que pasó, que ahora estos políticos, este amiguismo que existe en la política, terminó por dejar de lado? Y bueno, después veremos cuando pasen las internas si queda bien tener una mujer en la fórmula. Ojalá que no sea para algunos, es verdad, para algunos es políticamente correcto, queda lindo y a ver si la podemos poner allí de florero, pero creo que las mujeres llegamos a la vida política para demostrar no solamente que pasamos por la política, sino que hacemos política y que estamos dispuestas a quedarnos y a romper justamente con ese status quo de seguir repartiéndose el poder siempre entre los mismos. Por eso, en esto la decisión es de la gente, ¿no? Y la última palabra la tiene la ciudadanía. Y yo creo que está muy bueno que la gente termine decidiendo que las mujeres tenemos que estar en los lugares donde se toman decisiones. Ojalá que para algunos no sea una moda. Para nosotros es bien importante que una mujer ocupe los lugares. Creo que llegó el momento de que las mujeres gobernemos este país. Tomemos decisiones. Las mujeres tenemos un coraje, y esto no es en desmedro de los hombres, ni mucho menos, pero las mujeres tenemos un coraje que quizás por nuestra capacidad de engendrar vida, tenemos un coraje que nos hace tomar decisiones que muchas veces los hombres no se animan.
porque tienen esa cuestión de, bueno, mientras yo siga estando sentadito en este lugar, a mí déjenme, bueno, arreglo un poquito y ya está. Y las mujeres decimos, por lo menos en mi caso, yo llegué acá no ni para gustarle a todo el mundo, ni para hacer la plancha, ni para asegurarme un lugarcito. Miren, si fuera para asegurarme un lugarcito, hace rato que me han ofrecido lo que se imaginan de espacios de poder. Justamente para tratar de ver si puedo, me la meto en la bolsa y sigo yo repartiéndome, ¿no? Los que siempre se han repartido. Y yo creo que el país tiene que cambiar. Y cuando digo que tiene que cambiar también en quienes toman las decisiones y en no pensar solamente en su chacrita. Y por lo tanto, ojalá que seamos muchas más mujeres. Hoy hay 2 precandidatas de 23, como decías tú, Humberto, pero espero que haya muchas más mujeres también en los otros lugares de decisión, en las listas. Terminó resultando con gusto a poco después de tanto ruido con el tema la de la verdad mujer que en sí. la política, ¿no? No, lo digo sinceramente. Hubo un momento que parecía que era imposible que todos los partidos no presentaran una gran oferta de mujeres, más con las estupendas parlamentarias que hemos tenido a lo largo de este último... Y sin embargo, terminamos en lo mismo de siempre casi, ¿no? Cuando vimos ahí. Sí, es verdad, somos, bueno, lo que decíamos recién, somos 2 precandidatas, pero somos creo que 2 precandidatas con fuerza, con ganas y sobre todo esperemos tener el apoyo más importante que un dirigente político puede tener, que es el apoyo de la gente. Bien. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con la senadora nacionalista Verónica Alonso, precandidata a la presidencia por el Partido Nacional.